Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy quiero compartir con ustedes mi más reciente compra. Se trata de la última cámara de GoPro, la Hero 9. Acompáñenme a conocerla. Bueno, como ustedes saben, este año yo comencé con mi proyecto de YouTube y necesitaba una cámara de acción. Opté por la cámara GoPro porque es la líder en este momento del mercado en cámaras de acción y también porque últimamente ha ganado mucho terreno para todo lo que es hacer vlogging, ¿verdad? Lo que es mi caso. No la había comprado aún porque había escuchado muchos rumores en internet de que este año la nueva iba a salir con pantalla frontal, como efectivamente sucedió, lo cual me parece genial porque de cierta forma tenemos la opción de monitorearnos, de encuadrarnos bien en el momento en que estamos grabando. Bueno, ahora les voy a hablar qué cambia o qué trae de nuevo esta cámara con respecto a la anterior, es decir, la Hero 8. Bueno, primero que todo es ligeramente más grande, lo que significa pues que la batería también es más grande, la pantalla también es más grande y por ejemplo la batería de esta Hero 9 no le sirve a la Hero 8, también por ejemplo la carcasa que es para sumergirla en el agua tampoco le sirve, hay que comprar la específica para la Hero 9. Ya por ejemplo si es los accesorios que vienen acá, los de fijación, los mismos de la Hero 8 pues sí se podrían colocar acá en la Hero 9, ahí sí no hay ningún inconveniente. Como les había dicho anteriormente, la pantalla frontal, las anteriores la traían, pero no permitía ver el video en el momento real que estábamos registrando, solamente era la configuración de la cámara, pues ahora sí se puede. Otra de las novedades que tiene esta cámara con respecto a las anteriores, bueno, la 7 la tenía, el 8 no lo tenía y ahorita volvemos a tenerlo, es el lente que se puede retirar. ¿Qué significa esto? Que si por alguna razón a mí se me cae la cámara y se me quiebra el lente, pues únicamente tendría que cambiar el lente y no toda la cámara. Además, la novedad también es que en esta cámara podemos grabar a 5K. En fotografía también hay una mejora en los megapíxeles, la anterior era 12 megapíxeles, ahora para fotografía son 20 megapíxeles, es decir, más calidad de imagen. Acá tenemos tres modos. El primero es secuencia, que es el mismo hiperlapse, ellos lo llaman time warp. Luego tenemos el segundo modo que es video y el último que es para fotografía, ¿verdad? Bueno, por ejemplo en el de video tenemos una función nueva. Acá cuando entramos a la configuración podemos escoger la que se llama captura programada, lo que quiere decir que podemos programar el encendido de la cámara para que ella misma comience a registrar. Por ejemplo, si vamos a hacer un time lapse del amanecer o del anochecer, pues simplemente llegamos acá, seleccionamos la hora de encendido y ella se va a encender y va a hacer la grabación durante el tiempo que nosotros programemos. La duración pues también la tendríamos que escoger. Bueno, ahora sí estamos ensayando directamente la GoPro. El micrófono que tenía ahorita está apagado, estoy directamente con el micrófono de la cámara y hoy está haciendo demasiado viento, lo que me resulta genial porque precisamente lo que quería ensayar era el micrófono de la GoPro, a ver cómo se comportaba cuando hay mucho sonido ambiente o cuando hay mucho viento, como en este caso. No sé si lo alcanzan a percibir en las hojas, pero realmente está haciendo, bueno, si no en mi pelo, realmente está haciendo demasiado viento el día de hoy. Bueno, otra de las cosas que quería también probar era la estabilización de la imagen. Realmente ya estaba genial, pero esta ahí tiene pues como una pequeña mejora con respecto a la anterior. La otra, la Hero 8, tenía un Hyper Smooth o estabilizador 2.0, este tiene un 3.0 y además tiene algo adicional que es nivelación de la línea del horizonte. ¿Qué quiere decir? Que así yo esté en movimiento, prácticamente la línea del horizonte, en este caso sería pues como la referencia a los árboles que tengo atrás, se va a nivelar pues como en el cuadro. Eso se nota mucho más, por ejemplo, en las imágenes que uno hace, por ejemplo, en el mar, que no se vea pues como el mar así hacia un lado cuando uno está en movimiento y está pues grabando al mismo tiempo y el mar se ve así como acostado, luego hay que retocar la imagen. Pues bueno, esa sería una nueva función que tiene esta nueva GoPro.
Y bueno, ahora vamos a mirar cómo se comporta la estabilización de la imagen. Ahorita estoy corriendo y pues según veo se comporta súper bien. Hola Connie. Connie, saluda. Connie, Connie. Como les había dicho anteriormente, ahora tiene la nivelación de la línea del horizonte. Acá en el mar se puede ver mejor. Estoy simulando que estoy en movimiento, estoy moviendo la cámara y como pueden ver, él siempre procura de tener la línea del horizonte nivelada con respecto al cuadro pues, de la imagen. Bueno, ahora me vine para acá, para este punto, porque quiero, como ustedes pueden ver atrás, hay unas olas gigantescas y quiero ensayar la cámara lenta de esta GoPro que es a 240 fotogramas por segundo. En este momento estoy grabando un hiperlapse. Esta cámara tiene la opción de que durante la grabación del hiperlapse puedo hacer fragmentos de videos en velocidad normal y pues lógicamente también captura el audio como en ese momento que estoy hablando. Voy a continuar con el hiperlapse. Estas imágenes que están viendo fueron grabadas en 4K. Y con estas imágenes grabadas en 5K terminamos nuestra prueba el día de hoy con la Hero 9. Bueno, eso es todo lo que les quería compartir el día de hoy. Espero que hayan disfrutado este video. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.